Querido diario, perdón por el silencio, no podía escribir ni pensar, con trabajo podía respirar. El caso es que a pesar de que ya habían pasado varios meses a partir de la boda entre Pedro y Rosaura, ellos aún no habían estrenado la sábana nupcial y la semana pasada lo hicieron. Me sentí traicionada. Pedro, el día de la boda, me aseguró que se casaba con ella únicamente para estar cerca de mí. De alguna manera yo quise creerlo. Me hacía sentir tan bien. Era mi pequeña venganza en contra de mi hermana. Sin embargo, finalmente se consumó el matrimonio entre ellos. Me tocó lavar la sábana nupcial para quitarle las manchas de sangre. Nacha era la que antes se encargaba de estos menesteres, pero a partir de su muerte yo me convertí en su heredera, y en estas ocasiones qué pesado se me hace. Todo el día me la pasé llorando. Gracias a Dios por la mañana recibí el último capítulo de mi novela por entrega, La princesa mendiga, pues fue el pretexto ideal para justificar mi llanto. No sé si mi silencio y mi alejamiento preocuparon a Pedro, pero hoy, con el pretexto de que yo cumplí un año como cocinera del rancho, me trajo un ramo de rosas. Fue un escándalo. Rosaura, con los ojos llorosos, abandonó la sala en donde nos encontrábamos reunidas, cosiendo y tejiendo las prendas del ajuar del niño que viene en camino. Mi mamá me lanzó una de sus miradas mortales y tuve que salir de la sala rápidamente. Con sus ojos prácticamente me ordenó tirar las rosas, pero no me atreví a hacerlo. Por el contrario, las apreté con tal fuerza contra mi pecho que las espinas me hicieron sangrar. No sé si la sangre es lo que alteró definitivamente la salsa de rosas que preparé para acompañar unas codornices, pero es innegable que la combinación resultó explosiva. No sé bien lo que pasó, pero el caso es que Gertrudis se encueró, incendió el baño y terminó en el lomo del caballo de un revolucionario que a todo galope se la llevó. Lo único que puedo decir es que hoy que preparé este platillo, huyó de la casa Gertrudis. Codornices en pétalos de rosa. Ingredientes: 12 rosas de preferencia rojas, 12 castañas, 2 cucharadas de mantequilla, 2 cucharadas de fécula de maíz, 2 gotas de esencia de rosas, 2 cucharadas de miel, 2 ajos, 6 codornices, una pitahaya. Manera de hacerse: se desprenden con mucho cuidado los pétalos de las rosas, procurando no pincharse los dedos, pues aparte de que es muy doloroso el piquete, los pétalos pueden quedar impregnados de sangre y esto, aparte de alterar el sabor del platillo, puede provocar reacciones químicas por demás peligrosas. Es importante que se desplume a las codornices en seco, pues al sumergirlas en agua hirviendo se altera el sabor de la carne. Después de desplumadas y vaciadas las codornices, se les recogen y atan las patas para que conserven una posición graciosa mientras se ponen a dorar en la mantequilla, espolvoreadas con pimienta y sal al gusto. Ya que se tienen los pétalos deshojados, se muelen en el molcajete junto con el anís. Por separado, las castañas se ponen a dorar en el comal, se descascaran y se cuecen en agua, después se hacen puré. Los ajos se pican finamente y se doran en la mantequilla. Cuando están acitronados se le agregan el puré de castañas, la pitahaya molida, la miel, los pétalos de rosa y sal al gusto. Para que espese un poco la salsa se le pueden añadir 2 cucharaditas de fécula de maíz. Por último se pasa por un tamiz y se le agregan solo 2 gotas de esencia de rosas, no más, pues se corre el riesgo de que quede muy olorosa y pasada de sabor. En cuanto está sazonada, se retira del fuego. Las codornices solo se sumergen durante 10 minutos en esta salsa para que se impregnen de sabor y se sacan. Para servirlas se ponen en un platón, se les vacía la salsa encima y se decoran con una rosa completa en el centro y pétalos a los lados, o se las pueden servir de una vez en el plato individual en lugar de utilizar el platón, pues de esta manera no se corre el riesgo de que a la hora de servir la codorniz se pierda el equilibrio del decorado. De esos días que nunca olvidaré, a mediodía nació mi sobrino Roberto, asistido por mí. Resulta que Rosaura y yo nos quedamos solas en el rancho porque mi mamá y Chencha se habían ido a abastecerse de lo necesario para el parto,
pues debido a la lucha revolucionaria se esperaba una escasez de alimentos en el pueblo. Pedro había salido desde temprano a Eagle Pass para traer al Dr. Brown. El traslado del doctor se complicó a causa de los enfrentamientos entre federales y revolucionarios y de pronto yo tuve que ser la que recibiera a mi sobrino. No tengo palabras para expresar lo que sentí al verlo nacer. No existen. Lo único que puedo decir es que ese niño me ha devuelto el amor a la vida. Todo aquello que yo sentía por mi hermana, que me había quitado mi hermana, me lo regresó y con creces. Lo que vivimos juntas fue tan íntimo, tan bello, tan profundo que siempre lo llevaré en mi memoria. En un principio yo estaba muy nerviosa. No sabía cómo atender un parto. Si Rosaura tenía alguna idea no me lo podía comunicar. El dolor que experimentaba se llevaba toda su energía y su concentración. Yo no entiendo por qué en las escuelas no nos enseñan tanta cosa que sirve para nada en lugar de darnos conocimientos que nos ayuden a vivir así, simplemente a vivir, a recibir la vida, a honrar la vida, a respetar la vida, a bendecir de rodillas el misterio de la vida, cosa que Rosaura y yo hicimos en cuanto tuvimos al niño en nuestros brazos. No necesito ser la madre del hijo de Pedro y Rosaura para llorar de felicidad por el nacimiento de este niño que es muy mío. Siento que también es mi hijo, es como cuando siembro maíz y frijoles. Lo siento parte de mí. Son mis padres, son mis hijos, ellos son yo y yo soy ellos. Más tarde salí al huerto y sembré el cordón umbilical del sobrino junto a un árbol. Nacha siempre me habló de la importancia de regresar el alimento al alimento. Traté de hacerlo con gran respeto invocando la presencia y las bendiciones de los abuelos y abuelas con mis cantos y oraciones. Solo recordé un poema de los que Nacha me enseñó y ese es el que utilicé. Espero haber hecho honor a su tradición. Al menos lo hice de todo corazón. Nacha me decía que no solo hay que agradecer a la tierra, que nos nutra para poder nacer y crecer sobre la tierra, sino que también hay que agradecer el corazón del cielo, que todos tenemos un cordón umbilical que nos conecta con él y que por ahí es por donde el cosmos nos alimenta. Desde que escuché este concepto no puedo dejar de relacionarlo con la Vía Láctea. De ahí debe de provenir la savia que nos nutre. Es lindo saber que se pueden echar raíces del cielo. Trataré de recordarlo para cuando la tierra ya no me ofrezca nada. Hoy fue un día extraño, pues por primera vez en mi vida vi reflejada en los ojos de mi mamá una mirada que no supe interpretar. Era muy dulce. Salíamos del mercado con las bolsas del mandado. Fuimos a comprar todo lo que necesitamos para hacer el mole para el bautizo de Roberto, cuando nos topamos con un señor mulato. Él venía caminando con su esposa y sus hijos. Cuando mi mamá lo vio, se paró en seco. El hombre, al verla, también se detuvo. Inclinó su cabeza, se quitó el sombrero y le dijo: «Mis respetos para usted y su familia, doña Elena. ¿Cómo están todos?» «Bien, gracias», le respondió mi mamá con una voz enronquecida, rara, como apenada, como si fuera algo pecaminoso hablar con ese hombre, y apresuró el paso. Inmediatamente volteó hacia todos lados para ver si alguien la había visto. De pronto se dio cuenta de que yo estaba a su lado, mirándola, y se enojó. Me dijo: «¿Qué tanto me ves? No te quedes ahí como una tonta, camina». Con esta frase todo volvió a la normalidad. Me gustaría entender por qué mamá vive tan enojada. Mole de guajolote con almendra y ajonjolí. Ingredientes: 1/4 de chile mulato, media cebolla, 3 chiles pasilla, vino, 3 chiles anchos, 2 tablillas de chocolate, 1 puño de almendras, 1 puño de ajonjolí, anís, manteca, clavo, caldo de guajolote, canela, pimienta, un bizcocho, azúcar, pimienta, 1/3 de concha, semilla de los chiles, cacahuate, 5 dientes de ajo. Manera de hacerse: después de 2 días de matado, el guajolote se limpia y se pone a cocer con sal. La carne de los guajolotes es sabrosa y aún exquisita si se han cebado cuidadosamente. Esto se logra teniendo a las aves en corrales limpios, con grano y agua en abundancia. 15 días antes de matar a los guajolotes se les empieza a alimentar con nueces pequeñas. Comenzando el primer día con una, al siguiente se le echan en el pico 2 y así sucesivamente se les va aumentando la ración, hasta la víspera de matarse, sin importar el maíz que coman voluntariamente en ese tiempo. Las almendras y el ajonjolí se tuestan en comal. Los chiles anchos desvenados también se tuestan, pero no mucho para que no amarguen. Esto se tiene que hacer en un sartén aparte, pues se le pone un poco de manteca para hacerlo.
Después se muelen en el metate junto con las almendras y el ajonjolí. Cuando ya están bien molidas las almendras y el ajonjolí, se mezclan con el caldo donde se coció el guajolote y se les agrega sal al gusto. En un molcajete se muelen el clavo, la canela, el anís, la pimienta y por último el bizcocho que anteriormente se ha puesto a freír en manteca junto con la cebolla picada y el ajo. Enseguida se mezclan con el vino y se incorporan. Se mezclan en una olla de barro grande. Se le añaden las piezas del guajolote, las tablillas de chocolate y azúcar al gusto. En cuanto espesa, se retira del fuego. No cabe duda de que es muy cierta la frase que tanto repite mi mamá de cuando tú vas, yo ya fui y vine. No hay forma de ocultarle nada. Durante el bautizo de Roberto no me quitó la vista de encima, pero con una mirada inusual. Me veía y no me veía. La luz de sus ojos parecía eclipsada. A mí no me importó. Yo estaba tan feliz. El mole nos quedó delicioso. Incluso a mi mamá le gustó, lo cual ya es decir, pues siempre le encuentro un defecto a mis platillos. Que si le falta sal, que si le sobra sal, que si está crudo, que si se quemó. En otras palabras, ella es especialista en encontrar el prietito en el arroz. Por lo mismo, resultó un verdadero halago que me felicitara, pues preparé el mole sin ayuda de nadie. Ya que en cuanto regresamos del mercado, mi mamá se encerró en su habitación y no salió hasta la tarde. Y Chencha andaba muy ocupada arreglando el patio para la fiesta, como para echarme una mano. Lo bueno es que me quedó muy rico el mole, y todos los invitados lo disfrutaron. Cuando llegó la hora de amamantar a Roberto, le pedí ayuda a Pedro para que cubriera mis espaldas, y con el niño en brazos me dirigí a la despensa para darle de comer. Aproveché que mi mamá estaba enfrascada en una plática con el padre Ignacio para retirarme sin que lo notara. Me confié, lo reconozco. Como mamá tenía la mirada perdida en el horizonte, cosa que yo atribuía a la aburrida plática que de seguro estaba teniendo con el padre Ignacio, me fui de la fiesta de lo más tranquila. Ya instalados dentro de la despensa, Roberto se pescó de mi pezón con desesperación y succionó tanta leche y tan poco tiempo que se quedó dormido en mis brazos. En estas ocasiones me bastaba retirarle el pezón de los labios para que de inmediato se despertara y siguiera comiendo, pero esta técnica no me funcionó. Gracias a Dios digo yo, porque lo que hice entonces fue cubrir mi pecho, meterlo bajo la blusa y tratar de abotonarme. Fue muy fácil con el pecho que quedó vacío y aguado, pero el otro del que Roberto no bebió estaba duro como piedra y repleto de leche. Tratar de acomodarlo dentro de la blusa estaba resultando un poco complicado. Cuando lo tomaba entre mis manos, dejaba escapar chisguetes de leche. En estas estaba cuando Pedro entró a auxiliarme. En sus ojos vi dibujado el peligro. Al momento de ayudarme a cubrir mi pecho, Pedro no resistió limpiar con sus dedos la leche que escurría por mi piel y chuparse el dedo de manera que me pareció lujuriosa y fuera de lugar. Escuchamos con horror los pasos presurosos de mi mamá que abrió la puerta intempestivamente. No me canso de agradecer al cielo que nos dio tiempo perfecto para que a mí me encontrara totalmente cubierta y a Pedro con Roberto en brazos. Afortunadamente siempre tenía una mamila cerca de mí para simular que el niño se alimentaba correctamente. Claro que para una mirada escrutadora como la de mi mamá, nada permanecía oculto. Algo percibió que le hizo endurecer el ceño. Dio media vuelta y salió. Por la tarde, cuando los invitados se habían ido, nos sorprendió a todos al sugerirle a Pedro y a Rosaura que se fueran a vivir a San Antonio con la justificación de que la revolución se estaba tornando peligrosa y no quería que se expusieran. Me impresionó la velocidad con la que planeó todo. Según ella, Pedro y Rosaura podían vivir en casa de unos parientes mientras encontraban dónde rentar, y Pedro podía trabajar como contador en la empresa de uno de sus primos. Desde niña aprendí a oler el peligro en la cocina. Sé perfectamente cuándo hay que apagar o cuándo hay que avivar el fuego, pero no sé qué hacer cuando de cuerpo se trata. Veo venir el incendio y no hago nada por controlarlo, a pesar de que estamos bajo la vigilancia constante de mamá.
No nos quita la vista un instante. Sin embargo, Pedro y yo llevamos días en que nos rozamos cada vez que nos encontramos en los pasillos y tocamos nuestras rodillas bajo la mesa con más frecuencia. Pero ayer fue el colmo y escuché más alto la voz de alarma en mi cabeza. Hacía tanto calor que mi mamá decidió que durmiéramos en hamacas fuera de casa. A medianoche me urgió ir al baño y me encontré con Pedro, quien había ido a comer un pedazo de sandía helada. Pedro me jaló hacia un rincón y nos besamos y abrazamos y tocamos con desesperación. Aún siento el sabor de la sandía en los labios. No sé qué habría pasado si mamá no me hubiera llamado. Me pregunto hasta dónde era cierto que mi mamá quería que le pasara el abanico o qué tanto sospechaba que Pedro y yo estábamos juntos. Por las dudas yo regresé de inmediato para no levantar mayor sospecha y me pasé la noche aguantando las ganas de orinar y el antojo de sandía. De nada sirvió mi continencia urinaria. Mi mamá, a quien parecía que se le había olvidado lo de San Antonio, se movilizó para que en unos cuantos días Rosaura y Pedro se fueran de la casa. La última imagen que tengo de Roberto es la de un puntito negro en medio del polvo que levantaba la carretela en la cual partió junto a sus padres. Me quedé en la puerta hasta que desapareció por completo de mi vista. El remolino de tierra que dejaron a su paso se mezcló con el galope de los caballos, el llanto del niño, el dolor de mis pechos, la leche goteando en la tierra. Escribo solo estas cuantas líneas antes de guardar silencio. El frío es insoportable. Mi fuego interno se apagó de golpe. Ya no es capaz de calentar ni fundir ni amalgamar nada, nada. Me despido por un tiempo. Me estoy quedando sin palabras. Solo quiero conservar las que Pedro me dejó en este papel que me dio al momento de despedirse de mí y que yo repito una y otra vez como si fuera una oración, no para recordar al cobarde de Pedro, sino esperando que Roberto me escuche y se entere que lo acompaño, que lo acompaño, que lo acompaño. Me alejaré de ti, no te dejo. Me quedo en el agua, en el viento, en el ámbar del atardecer. Me alejaré de ti, pero recuerda que nunca, nunca te dejo.